Reciban todos un caluroso y amable saludo de nuestra parte. Es para nosotros motivo de alegría seguir alimentando espacios de reflexión y crecimiento para nuestra comunidad. El día de hoy nos encontramos reunidos en este espacio virtual en el que padres de familia, estudiantes, profesores, directivos y todas aquellas personas a las que les interesa mejorar la calidad de educación para nuestros niños, niñas y jóvenes podamos formarnos en torno a los retos que la sociedad actual nos presenta y a las herramientas necesarias para afrontarlos de manera constructiva y colaborativa. Bueno, uno de los retos creo que tiene que ver con enseñarle a los jóvenes el cuidado del medio ambiente, hacerles entender, mostrarles que esta nueva tecnología nos ha facilitado ahorrar en recursos de papel, en recursos de muchos materiales que antes gastábamos solamente en caso de prueba y error. Entonces, un consumo consciente de los aparatos tecnológicos va a simplificar muchas cosas. Por ejemplo, pensar en la reutilización de estos aparatos que nos facilitan la vida. Un segundo reto vendría a ser el uso del tiempo. Es mucho el tiempo que nosotros hemos ganado con estos nuevos aparatos tecnológicos. Ya enviar y recibir correspondencia no se demora tanto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con este tiempo? ¿De qué manera lo vamos a aprovechar? ¿Cómo vamos a utilizarlo para trabajar en la construcción de una mejor sociedad? Aquí viene nuestro tercer reto, que tiene que ver con el respeto a la producción intelectual. Pues bien vemos que gracias a estos aparatos, a la red, a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, es mucho más sencillo producir un video, escribir un artículo o abrir un blog en el que todos seamos periodistas. Entonces, ¿cómo vamos a respetar esta producción intelectual? Hay que tener en cuenta los derechos de autor. Es tan sencillo subir nuestra producción, pero asimismo debe ser sencillo respetar las ideas de los demás, ¿sí? Entonces nuestro tercer reto vendría a ser la enseñanza del respeto por estos derechos de producción intelectual. El hecho de estar sumergidos en una sociedad líquida, donde los medios de comunicación y las tecnologías han transformado todas las esferas de la vida de las personas, convirtiendo este momento en un fluido de producción de información y conocimiento inestable, en constante cambio, precisa el desarrollo de una serie de destrezas, conocimientos y actitudes que nos capaciten para desenvolvernos eficazmente en dicha sociedad. Y es que hemos pasado de la era de la información a la era de la fascinación, en la que predominan la estimulación para ganarse la atención del espectador. Todo vale para persuadir y cautivar a los receptores. Por otra parte, nos encontramos con un panorama mediático que defiende su pluralidad con decenas de cadenas, con una televisión a la carta y con la difusión de contenidos a través de Internet y las redes sociales. El objetivo de esta charla formativa es reconocer la necesidad que existe en nuestra sociedad de formar en una nueva competencia ciudadana, la competencia mediática, útil para mejorar los procesos de educación, la convivencia, la autonomía y el pensamiento crítico. La competencia mediática comprende el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que permiten nuestra convivencia, no solo con los medios de comunicación tradicionales y nuevos, sino con las personas y grupos con quienes tenemos constante contacto por medio de estos. La idea al finalizar este espacio es que tengamos alguna idea de cómo podemos como familia comprender las funciones de los medios y otros proveedores de información y a partir de este momento comenzar una nueva etapa en búsqueda, evaluación, utilización y creación de información para lograr metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. También que encontremos la forma de adquirir habilidades básicas para tener una posición crítica, para analizar y utilizar herramientas de expresión, para convertirnos en consumidores independientes, productores responsables y ciudadanos informados. Es necesario educar frente a los medios a la sociedad actual porque nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de trabajo están vinculados a los medios de comunicación. Y qué mejor que educarnos en el uso de ellos para saberlos enfrentar de forma racional, inteligente, crítica y reflexiva.
tomar conciencia de la importancia de educarnos en torno a los medios, no solo para enfrentarlos porque no son nuestros enemigos, son nuestros aliados, pero tenemos que conocerlos, comprenderlos y saber apropiarnos de ellos para poder incluirlos de manera inteligente en nuestra vida. Hacemos muchas horas de consumos y ante eso la sociedad dedica poco tiempo a la formación. Enseñar comunicación para formar mejores ciudadanos es una necesidad básica de nuestros días. Es importante educar en relación al uso de los medios de comunicación porque es una necesidad básica de convivencia en nuestro tiempo. Recordemos que hacemos parte de una especie que ha funcionado y evolucionado de acuerdo a sus urgencias e intereses. Primero, los nómadas, cazadores y recolectores que se desplazaban continuamente para lograr subsistir, recorriendo determinados territorios según las temporadas del año y asegurando así su alimento. Para esto, crearon utensilios de madera y hueso que les posibilitara su actividad. Más adelante surge otra forma de vivir, estableciéndose en un lugar de manera permanente y desarrollando su vida ligada a un mismo hábitat. Pasan entonces de ser nómadas a ser sedentarios, por lo que se ven obligados a explotar nuevas fuentes de alimento y resguardo. Surge entonces la agricultura, la ganadería, el uso de materiales sólidos para la construcción de vivienda, la domesticación de animales y el uso de nuevos utensilios para trabajar la tierra. Es entonces donde podemos decir que se da una primera revolución agrícola centrada en el trabajo de la tierra. Debido a que en esta etapa se da un aumento significativo de la población, hay una próxima que lleva a querer agilizar la producción y el trabajo para el consumo, por medio de la creación de máquinas en la primera revolución industrial cerca de 1760, cuyo principal cambio fue la mecanización para eliminar la mano de obra, producir más industria y más agricultura en más corto tiempo. Recordamos acá inventos como la máquina de vapor, la máquina de hilar y los ferrocarriles. Hacia 1870, un siglo después, bajo el interés de automatizar el trabajo y utilizar nuevas tecnologías que perfeccionen el uso de las máquinas ya existentes, se dispusieron avances e innovaciones técnicas centradas en nuevas fuentes de energía, como el gas, el petróleo y la electricidad, que a su vez permitieron el desarrollo de nuevos sistemas de transporte y comunicación. A la par de este creciente dominio y aplicación de la ciencia en la industria, también sucedieron nuevas formas de organización económica y política, guerras e invasiones territoriales que aumentaron el deseo y la necesidad de conquistar y controlar nuevos espacios y hacer presencia casi inmediata en diferentes lugares del mundo. Estos avances y descubrimientos tuvieron un gran desarrollo e impacto en la guerra, la ciencia y la educación, y que para una tercera revolución industrial que va desde mediados del siglo XX hasta nuestros días ha sido el capital intelectual en el que se ha hecho énfasis y el que ha hecho que seamos llamados la sociedad del conocimiento. Una sociedad que se ha enfocado en el funcionamiento y utilidad de la energía nuclear, las telecomunicaciones, el espacio, el universo, la informática, la robótica y la biotecnología, con inventos importantísimos como la fibra de vidrio, la nanotecnología, la fibra óptica para agilizar la transmisión de redes de datos y, por supuesto, el Internet, con el que se permitió una democratización masiva de la información. La sociedad está frente a una revolución tecnológica centrada en la información, demandando asimismo nuevas capacidades, nuevas dinámicas, nuevos profesionales preparados para incorporar y aprovechar las tecnologías de la información en todos los sectores productivos. Esta nueva dinámica propicia un nuevo paradigma y por tanto nuevos retos, desafíos y necesidades en la sociedad, entre las que hoy, en esta charla, haremos énfasis en la necesidad de educar frente a los medios de comunicación. Para poder hablar de cómo funciona la sociedad de la información y el conocimiento, es importante volvernos un poco en el tiempo. En la década de los 80, las sociedades empiezan a sufrir cambios profundos debido a que los computadores, que era un tipo de tecnología exclusiva de ciertos gremios, empieza a ser parte de las casas y de la cotidianidad de las personas. Esto hace entonces que la tecnología empiece a vincularse, a masificarse y a ser parte del común de las personas, de las comunidades, de las sociedades. A raíz de esto entonces, en la década de los 90, con también la llegada de la Internet al mundo entero, generamos un cambio en la manera en la que concebimos la información y la manejamos. Gracias a estos cambios, digamos, a estas transformaciones
que sufren las sociedades, entonces llegamos a lo que entendemos como la sociedad del conocimiento, que es básicamente el tipo de sociedad en el que vivimos ahora. Esto entonces genera que en la actualidad todas las personas tengamos una concepción diferente de cómo ser gestores de conocimiento. Cada vez, por ejemplo, que compartimos una noticia en Facebook, estamos siendo gestores de información. La información entonces tampoco ya no es exclusiva de un pequeño grupo de personas como los medios de comunicación, sino que ahora cualquiera de nosotros puede manejarla, distribuirla, tenerla. Las redes de conocimiento se amplían, funcionamos en un sistema en el cual todos somos actores de la información, podemos manejarla, en un instante podemos llegar a tener muchas fuentes de información corroborando, revisando y mirando si algo, un evento, un hecho, una noticia es verdadero. Entonces la sociedad, gracias a estas transformaciones, incorpora también en sus prácticas, digamos, los sociales, valga la redundancia, la tecnología, no solo como el elemento con el cual manejamos la información, sino también como las herramientas que propician que la información, el conocimiento llegue a más personas. La educación en sí misma se transforma, ya no existe solo la opción de ir al colegio, ahora también existen universidades virtuales y, como en nuestro caso, tenemos la facilidad de tener un colegio en el cual nos educamos de manera virtual. Existe una metáfora utilizada por Daniel Cassany, un profesor e investigador que ha dedicado gran parte de su trabajo a entender y explicar cómo funcionan los procesos de lectura y escritura en el contexto educativo. La metáfora indica la existencia de nativos e inmigrantes digitales que convergen en esta misma época. En otras palabras, la inmigración del papel al territorio digital, que se divide a partir de la extensión y el acceso a la información durante los 90 con la implementación de la World Wide Web, WWW, o Red Informática Mundial, que empezó a funcionar como un sistema de distribución de documentos de hipertexto accesibles vía Internet, lo cual quiere decir que a partir de ese momento comenzamos a estar más cerca de una considerable cantidad de contenidos que con los avances de la web 1.0 y 2.0 han crecido exponencialmente y nos obligan ahora a educarnos no solo en el uso mecánico de las herramientas digitales, sino en la identificación, selección y propagación por medio de las mismas. Los medios de comunicación me permiten mantenerme en contacto constante con mi familia y con mis amigos. En el caso de mi familia y mis amigos que viven en otras ciudades o en otro país, nos mantenemos en contacto usando herramientas como Skype, WhatsApp o Messenger. Yo hago amigos mediante la plataforma principalmente. Después empezamos a hablar por Skype o por WhatsApp o por Facebook. He conocido una plataforma llamada Zoom y es allí donde nos comunicamos con los profesores y los compañeros. Por medio de la tecnología he podido conocer diferentes costumbres de otras ciudades de mi país. Y esto también es gracias a que en el salón, en el colegio, hay personas de diferentes ciudades. La web 2.0 es la siguiente generación de la web normal. En este caso, las aplicaciones son mucho más ricas en contenidos, lo cual las hace mucho más interactivas. Esta evolución entonces provee la facilidad de crear aplicaciones mucho más dinámicas, mucho más ricas en recursos, mucho más interactivas. Esto permite entonces que los usuarios se sientan mucho más complacidos, se sientan mucho más cercanos con el conocimiento que están recibiendo a través de las herramientas que estén utilizando. El término Web 2.0 fue acuñado por O'Reilly Media y se refiere básicamente a una nueva generación de aplicaciones que proveen la interacción y colaboración en línea de los usuarios, y en general entonces estas aplicaciones son mucho más dinámicas. Se caracterizan entonces por la conformación de comunidades sociales en las que se propicia el trabajo colaborativo.
Esto hace que se le dé mucha más importancia a la contribución y participación de los usuarios. La web 2.0 entonces hace que los participantes desarrollen una reputación, digamos, dentro de la web con base en la cantidad y la calidad de las participaciones que realizan. Esto entonces hace que exista la posibilidad de compartir documentos en los que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, existan encuentros y se pueda compartir información a veces en tiempo real gracias a diferentes interfaces de programación que permiten a esta comunidad o estos grupos de personas a partir de etiquetar, clasificar y priorizar la información para generar nuevos conocimientos. Ahora, en este contexto, ¿qué consumen los niños y los jóvenes? Si nos centramos en sus hábitos mediáticos, vemos que han convertido a Internet en su medio favorito para disfrutar del tiempo libre, ya sea con el objeto de consumir contenidos programados, realizar descargas, chatear o intercambiar ficheros de música, videos, fotografías, entre otras actividades. Volviendo a las definiciones de Casani, lo primero que debemos hacer es caracterizar la población que tenemos ahora. Si hace apenas menos de 2 décadas han empezado a nacer nativos digitales, quiere decir que comparten el mismo espacio con los inmigrantes digitales. Ahora, más allá de hacer una identificación de fechas, es importante conocer los aspectos relevantes de los unos y los otros. Los nativos digitales nacieron después de la implementación de la red y crecieron rodeados de pantallas, móviles, accesos a Google, a YouTube. Los inmigrantes digitales se educaron con papeles y lápiz hasta que ya les tocó emigrar a la red. Los nativos digitales se sienten cómodos con documentos hipertextuales y tareas multimodales, en donde pueden trabajar con varias pantallas a la vez, responder su correo electrónico, consultar un foro o bajar una película. Tienen cuentas en diferentes redes sociales para subir, intercambiar y comentar fotos, textos y video. Se conectan a la red siempre que pueden y son cooperativos, comparten sus recursos, se ayudan para aprender y se reparten las responsabilidades. Los inmigrantes digitales tienen menos facilidad para manipular imágenes, videos, porque confían más en la letra impresa, les incomoda el hipertexto porque están acostumbrados a la linealidad del texto escrito y generalmente realizan de a una tarea a la vez. Los nativos digitales están acostumbrados a aprender de manera informal, incluso jugando sin esforzarse y hasta divirtiéndose. Los inmigrantes digitales están familiarizados con textos largos y respuestas dilatadas. Les parece normal tener que esforzarse y aburrirse para aprender, leer o estudiar. Con este cambio generacional encontramos 2 problemas. Primero, la desmotivación que presentan los estudiantes en su proceso de escolarización. Y segundo, la falta de concentración y reflexión crítica sobre la información que consumen y producen. En cuanto al primero, la desmotivación de los estudiantes en su proceso de escolarización puede estar relacionado al cambio sustancial de las prácticas letradas, quiere decir a los nuevos modos de leer y escribir en la red. Antes los chicos encontraban en la escuela artefactos que no tenían en la casa, como libros, enciclopedias, diccionarios y manuales. Y los maestros les enseñaban a usarlos para fines específicos, por lo que la enseñanza formal de la lectura y la escritura les suscitaba interés. Pero, ¿qué pasa ahora? Muchos nativos digitales tienen en sus casas artefactos más sofisticados que aprendieron a usar de manera colaborativa y autónoma con su familia y amigos, mientras que la escuela mantiene el papel y la motivación de siempre, que ellos consideran obsoleta, anticuada y aburrida. Entonces, entre las responsabilidades que los acompañantes del proceso de educación tienen, viene estando el hecho de mantenerse actualizado e innovar en planteamientos pedagógicos y metodologías, pero también en los medios y recursos que se utilizan para llevar a cabo los procesos de consumo y producción de información por parte de los estudiantes. El segundo problema que presenta este cambio generacional es la falta de concentración y reflexión crítica sobre la información, lo cual tiene varias causas, entre las cuales hoy tomaremos 3. El consumo masivo de información, la falta de comunicación entre la comunidad educativa, quiere decir la escuela, la familia, los medios de comunicación, el vecindario, y la tercera, la no educación mediática.
La facilidad de acceso a los contenidos y la aparente diversidad de estos hace cada vez más difícil su gestión. De ahí la necesidad de conocer unas claves y unos mecanismos adecuados para analizar críticamente los mensajes e informaciones emitidos por los medios, convirtiéndonos en receptores responsables. La situación es que ahora se tiene tan fácil y rápido acceso a la información que ya no se permite concentrarse en todo lo que se consume. Ya no representa un esfuerzo el estar informados, porque aparentemente, queramos o no, siempre lo estamos. Pero aunque los nativos digitales frecuenten la red y dominen su mecánica, tienen limitaciones importantes para usarla de manera significativa. Entonces vemos que los chicos no siempre son conscientes de sus necesidades de información, lo cual dificulta que puedan suplirlas autónomamente. Dedican poco tiempo a leer los textos de forma completa y a evaluarlos críticamente. Son incapaces de distinguir entre lo que es fiable y lo que no lo es. Navegan en Internet de manera ingenua y entramada, sin distinguir la autoría o la calidad de los materiales, atribuyendo a todos el mismo valor. Formular un concepto de educación que sea propio primero no es muy sencillo de alguna forma, y segundo es ligeramente atrevido en la medida en que a estas alturas uno tiene que ser consciente de que lo poco que uno pueda llegar a proponer casi siempre va a estar permeado por las lecturas que uno ha hecho, por la práctica pedagógica que ha tenido. Sin embargo, sí, pues en ese sentido tengo que ser muy claro al decir que me reconozco en muchos de los postulados, digamos, que el maestro Estanislao Zuleta plantea alrededor de su concepción de educación. Por ejemplo, la educación como si fuese un campo de batalla, ¿sí? Me reconozco mucho en eso, en el pensado en que el espacio de escolarización siempre es un espacio en donde a partir de un elemento dialéctico y a partir de la confrontación y a partir del reconocimiento del conflicto como si fuese un objeto dinamizador, es que van a surgir necesariamente los aprendizajes significativos. Además del maestro Zuleta, también el maestro Paulo Freire tiene una frase que es casi que de conocimiento general, y donde dice que la educación no necesariamente cambia la sociedad, ¿no? Sino que se encarga de cambiar a las personas que van a salir a transformar a la sociedad, ¿sí? Entonces me parece más sensata esa clase de concepciones de educación donde se reconoce un elemento político transformador. Teniendo claro que la educación es un proceso integral que no solo se da entre estudiante y maestro, estudiante y escuela, sino en el que tiene que ver toda la comunidad, se hace evidente una falta de sincronización entre lo que se vive en la casa y se vive en la escuela. Y es necesario que haya un compromiso por parte de todos en el hecho de educar en relación al uso y consumo de los medios de comunicación. No es esto solo tarea de la escuela ni de los padres, es una acción que requiere del compromiso activo de toda la comunidad, de la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación y demás organizaciones que forman parte del contexto de los chicos. Si los niños están en temprano contacto con los medios, quiere decir que no se debe esperar a llegar a una edad indicada o determinada para formarlos en relación a su uso. Es una competencia que debemos tratar desde la primera infancia para de este modo formar sujetos críticos ante los medios y no corregir costumbres que fueron alcanzadas por la falta de orientación y acompañamiento durante la crianza. En casa tenemos a diario espacios para compartir el buen uso, consumo y aprovechamiento de los medios de comunicación. Pienso que si en casa hay una excelente comunicación entre padres, entre hijos, en la familia, pues va a ser muy fácil que ellos aprovechen esta tecnología, estos medios, estas herramientas, porque en casa tienen bien afianzados los valores, porque realmente tienen claro qué es la comunicación, que es algo que a diario debemos aprender en casa y se va a ver manifestado en lo que ellos hacen frente a estos espacios que el mundo hoy ofrece.
Tenemos espacios muy lindos porque precisamente en nuestro caso usamos estas herramientas para diariamente motivar a la familia a través de un mensaje que enviamos por las redes sociales, por los canales de YouTube, por los WhatsApp, por las páginas web que tenemos, por la aplicación, y esto ha hecho que las niñas entiendan el poder que existe a través de la comunicación de transformar vidas con un mensaje maravilloso. ¿Qué sucede cuando un padre o una madre pues no toma en cuenta que hay que asesorar a los hijos en este espacio? El riesgo es grave, porque así como encontramos cosas muy buenas, también encontramos los grandes peligros. Muchos papás, sin darse cuenta, tienen a su peor enemigo en casa, pero todo de dónde parte, de una buena comunicación, que retomemos antes de enseñarle a nuestros hijos a usar el computador, la internet, las redes sociales. Recordemos que existe las miradas, el tiempo, el contacto físico, los libros, y volvamos a esos tiempos de los abuelos. Si nosotros aprovechamos con nuestros hijos estos espacios que tenemos, que nos ofrece el Paulo Freire, vamos a entrenar hijos que saben aprovechar, consumir y usar muy bien los medios de comunicación. Consumimos los medios de comunicación desde edades muy tempranas. Por lo tanto, la formación en la competencia mediática como competencia ciudadana básica es importante desde el inicio de este proceso. La influencia de los medios de comunicación en los procesos de crianza y desarrollo de los niños depende en gran manera de lo que como padres permitamos en cuanto a estos. Es decir, el tipo de información a la que permitimos que nuestros hijos tengan acceso a través de ellos, el tiempo que están expuestos ante esos medios de comunicación y nuestra interacción con ellos a partir de los temas con los que se relacionan. Es importante entonces que como padres promovamos el buen uso de los medios de comunicación a partir de un análisis de sus contenidos y la valoración del aporte que estos hacen. En los primeros años de vida, en algunas ocasiones los medios de comunicación se convierten en solo un entretenimiento para los niños, pero los programas infantiles están diseñados no solo para entretenerlos, sino que promueven un mensaje para ellos, el cual como padres podemos analizar y estimar si lo consideramos apropiado o no. Si tomamos una actitud reflexiva frente a los contenidos que les ofrecen los medios de comunicación a nuestros hijos y también sobre los que nos ofrecen a nosotros como adultos, siendo ejemplo para ellos, lograremos que nuestros hijos, a medida que vayan creciendo, tengan un criterio de selección frente a la información que los medios ofrecen, de manera que puedan seleccionar adecuadamente las fuentes confiables y entre las diferentes alternativas que existen, escojan aquellas que aportan a su formación integral. Sin duda se ha hablado muchísimo sobre la influencia negativa que tienen los medios de comunicación al presentar contenidos que promueven la violencia, una falsa percepción de la realidad, insensibilidad ante el sufrimiento del otro, vida sexual irresponsable, discriminación de raza y género, estereotipos sociales, vocabulario inadecuado, consumo de drogas, entre otros muchos temas. Pero como padres es nuestro deber orientar a nuestros hijos desde pequeños sobre los contenidos adecuados para ellos. Si sabemos orientarlos, ellos encontrarán en los medios aportes que los lleven a conocer más sobre avances tecnológicos, conocimiento de otras culturas y países, diversos aspectos de la naturaleza y muchos otros temas para su edificación. Entonces podemos establecer que la influencia será positiva o negativa en la medida en que los padres seamos responsables de los contenidos a los que están expuestos nuestros hijos desde temprana edad, ya que si no es desde que son pequeños, a medida que ellos van creciendo, se encuentran habituados a ciertos contenidos y por tanto tienen establecidas sus preferencias, las cuales después no serán fáciles de modificar. Así como vamos al nutricionista para ver qué comemos y para cuidar nuestro cuerpo, deberíamos en la escuela aprender cómo organizar nuestra dieta mediática para cuidar del tiempo y del proceso de aprendizaje propio. Debemos partir de que la crianza y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad primordial de sus padres. En este punto cabe preguntar ¿en qué o con quiénes pasan la mayoría de tiempo nuestros niños? En muchos casos los medios de comunicación es un acompañante obligado en sus procesos de crianza, así que la influencia puede ser tanto positiva como negativa. Puede ser positiva cuando estos niños toman los medios de comunicación como un complemento para su aprendizaje. Y puede ser negativa cuando son sometidos o son expuestos a escenas violentas. En ese sentido, los medios de comunicación pueden generar tanto experiencias positivas como negativas.
El punto está en la diferencia de cada individuo, de cómo lo perciba y asimismo del estilo de vida que lleve. Los contenidos y la información acompañan al receptor vaya a donde vaya, con el ordenador, la tablet o el celular, lo que dificulta el control parental y el acompañamiento que los chicos deben recibir, cobrando especial importancia una formación mediática, un desarrollo de la actitud crítica que los capacite para discriminar lo importante de lo accesorio, lo necesario de lo prescindible, lo útil de lo improductivo y, en definitiva, que los habilite como ciudadanos autónomos. Si yo parto de la premisa de que en casa establezco que voy a prohibir de manera autoritaria ver esta clase de programas, escuchar algún tipo de música o leer determinada información, simple y sencillamente porque yo lo digo y punto, y en esta casa está prohibido hacerlo, entonces el niño que obedece esta indicación no se va a ver este tipo de información, pero cuando esté a solas o en otro lugar, por ejemplo en la casa de unos amigos o familiares en donde están viendo esa clase de programas o de información, muy seguramente se va a quedar allí para satisfacer una curiosidad hacia lo que se le prohibió y no entiende el motivo por el cual se le hizo esta prohibición y se expone entonces a verlo. Pero si partimos del análisis y la reflexión del por qué consideramos que eso no es apto para él, vamos a generar un entendimiento de que esto produce emociones que no van a ser fáciles de manejar. Y así él va a desarrollar un criterio que le permita tomar una decisión propia de no exponerse ante cierto tipo de contenidos de los medios de comunicación. Se debe tener en cuenta que los medios de comunicación pueden ser una herramienta para educarnos emocionalmente. Cuando los niños, niñas y adolescentes experimentan emociones positivas o negativas ante la influencia de los medios, es fundamental contar con el acompañamiento de sus padres o cuidadores, quienes los guiarán a la reflexión y construcción de un pensamiento crítico, sin tener que hacer uso de las prohibiciones y el autoritarismo. Un tercer y último aspecto por el cual los chicos no se concentran y reflexionan sobre la información que encuentran es por la falta de educación mediática. Se ha incluido en los currículos escolares la formación de la competencia digital, que es bastante sesgada en cuanto a que se limita el uso mecánico de los artefactos y descuida el uso consciente de los mismos. Es muy necesario entonces prestar especial atención a la educación mediática como competencia básica que deben adquirir los estudiantes al terminar su ciclo de educación. Las competencias ciudadanas lo que buscan es tratar de crear un espacio en el que todos participemos en la formación de una sociedad que sea tolerante, que sea diversa, en donde nos podamos expresar de forma libre. Y bueno, los medios de comunicación ahora se prestan para que nos podamos expresar de esta misma forma. Claro, todo tiene que ver dentro del contexto en el que estemos hablando. Y aquí viene la necesaria formación crítica. Bueno, la crítica no es importante solamente desde el manejo de los medios de comunicación, es importante desde cualquier punto de vista, porque es la crítica la que nos va a permitir encontrar un balance entre lo que se tolera y lo que no se tolera. Aunque ya conozcamos cuáles son los derechos humanos, cuáles son las libertades, aunque ya hablemos acerca de una constitución democrática y todas estas cosas, aún no logramos entender lo que significa la convivencia ciudadana, aún no logramos compaginar en ello. Y los medios de comunicación pueden ser esta herramienta para, en realidad, encontrar un mecanismo de unión en medio de la diversidad. La competencia mediática comprende el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que nos permiten desenvolvernos eficazmente en el entorno mediático, quiere decir, en el consumo y la producción de los medios de comunicación cuando estamos frente a ellos, en contacto con ellos, adaptándonos a los constantes cambios y a los distintos entornos. La educación en dicha competencia entonces comprende tres dimensiones básicas: el saber hacer y el saber ser. Quiere decir los conocimientos, los procedimientos y las actitudes.
En cuanto a los conocimientos, saber que existen diferentes lenguajes y códigos que se utilizan en la composición de mensajes, que los medios de comunicación son una industria y como tal tienen intereses comerciales, institucionales e ideológicos que hay que reconocer a la hora de enfrentarse de manera crítica a los distintos mensajes transmitidos por ellos. En cuanto a los procedimientos, saber acceder, buscar, seleccionar, analizar críticamente y compartir. Ser capaz de producir un documento multimedia utilizando el lenguaje verbal, en imagen o en audio. Poder analizar las sensaciones que despiertan los programas o anuncios publicitarios y reconocer objetivamente sus mensajes. Poder producir un buen contenido multimedia, con buena calidad, manejando los diferentes elementos del lenguaje audiovisual. En cuanto a las actitudes, saber valorar críticamente la información transmitida por los medios, tener conciencia sobre los ideales y los valores que comportan los mensajes, gestionar adecuadamente las emociones ante los contenidos que difunden los mensajes, ser responsables ante la anonimia y la ocultación de autores y responsables de información y finalmente ser objetivos ante la realidad y la representación que los medios nos ofrecen. Bueno, es muy interesante plantearnos esta pregunta, ¿sí? Es decir, no es una pregunta general, creo yo, siempre es una pregunta que tiene que apuntar a cada una de las personas responsables de áreas y de sus elementos de aprendizaje en cada una de ellas, donde necesariamente tenemos que pensarnos de qué manera estamos aportando a los estudiantes para que desarrollen un pensamiento crítico frente a los medios de comunicación. Puntualmente en el área de ciencias sociales, toda el área está orientada siempre a ello, ¿sí? Entendiendo el hecho de que los medios de comunicación de alguna manera son un aparato ideológico y en esa medida, a partir de ese reconocimiento, se desarrollan los contenidos, digamos, dirigidos siempre a la crítica de los mismos. Además, teniendo en cuenta que nos desarrollamos o utilizamos la Internet como plataforma para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, no hay un elemento más importante que el hecho mismo de ser todo el tiempo autocríticos. ¿En qué medida nosotros también como institución educativa no estamos siendo un aparato ideológico? ¿Sí? Entonces, a partir de ese ejercicio consciente es que orientamos contenidos, orientamos actividades, orientamos evaluaciones, siempre de alguna forma bajo la idea de la necesidad de la crítica y de la autocrítica frente a estos medios de comunicación. El Instituto Paulo Freire me ayudó a desarrollar mi capacidad de la educación mediática. Entonces, básicamente, fue trabajo de los tutores inculcarme desde que llegué al colegio que tenía que ser muy crítica, que tenía que analizar lo que me ponían enfrente, que no podía pasarme la información entero así como me la decían, sino que tenía que analizarla, ir más profundo, ir más allá, investigar más. Y yo creo que eso hasta el día de hoy, no creo, estoy segura que hasta el día de hoy eso me ha servido porque he aprendido a tener un pensamiento muy crítico, también muy argumentativo de el porqué de las cosas, por qué estoy viendo esto, por qué será que la noticia dice esto, ir buscando más allá, porque muchas veces las fuentes que vemos de primeras no son las más confiables. Entonces yo los invito a que abran sus oídos y su mente a lo que el colegio quiere enseñarles, porque en serio que les va a servir a ser personas súper argumentativas, súper críticas, pero críticas en una forma en las que ustedes pueden construir a las otras personas y se pueden construir a ustedes mismos. Podemos hacer conciencia y mejorar críticamente lo que consumimos por medio de preguntas como quién crea el mensaje, qué técnicas se utilizan para llamar la atención del consumidor, qué otras formas además de la mía existen para interpretar un mensaje, qué estilos de vida, valores y puntos de vista están representados u omitidos en el mensaje, por qué fue enviado este mensaje, por qué se utiliza este medio para enviar el mensaje, quién es el autor real del mensaje.
Cuando soy capaz de reconocer las emociones que siento, puedo ser responsable de los contenidos a los que me expongo en los medios de comunicación y que me hacen experimentar emociones positivas o negativas. Si soy consciente de esto, puedo determinar el contenido al que quiero exponerme, siendo responsable de la emoción que voy a sentir al estar en contacto con dicho contenido. Es decir, veo un programa o escucho una canción que genera mi tristeza. Soy consciente de mi emoción. Decido con base en esto si quiero o no exponerme a sentirla viendo el programa o escuchando la canción. Entonces, la educación emocional va a permitirme tomar decisiones respecto al contenido al que quiero exponerme en los medios de comunicación, siendo consciente de su efecto en mí. Por último, pero no menos importante, debemos ser conscientes de que no solo somos consumidores de información, también somos productores y propagadores de la misma, lo que nos convierte en una generación de prosumidores, un nuevo término. Los chicos de ahora han superado el egoísmo de guardarse las cosas que descubren, los contenidos que les impactan y los nuevos recursos que producen. Están constantemente compartiendo todo por sus perfiles personales, en las redes sociales, dando sus opiniones, haciendo consultas y respondiendo preguntas de manera colaborativa. Por este motivo, también es importante que aprendan a ser selectivos con la información que propagan, entendiendo que se es responsable de la información, pero también de la desinformación o la llamada intoxicación de contenidos. Debemos aprender sobre el manejo de la información desde dos instancias. Por una parte, desde la recepción crítica de la información, atendiendo aspectos como la comprensión de los distintos lenguajes, la selección y administración de la información, el reconocimiento de valores e ideologías y la gestión emocional. Y por otra parte, desde la elaboración y creación de contenidos, abordando la capacidad de manipulación de los códigos involucrados en lo mediático, la adecuación de los distintos contextos, el respeto hacia las normas de difusión y la ética en el uso de los productos ajenos. De esta manera, se interrelacionan los distintos aspectos involucrados en la competencia mediática desde el comportamiento del prosumidor, consumidor y productor de contenidos. Recuerdo que para Freire fundamentalmente la educación es comunicación, es diálogo, no es el ejercicio convencional y tradicional de tengo conocimiento y se lo deposito a usted, ¿no? Acá hay interlocución de alguna manera. Entonces, en ese sentido, hablar de comunicación en tanto que lenguaje siempre es hablar también de relaciones de poder, de roles, de prácticas de saberes, de muchos elementos que fundamentalmente hacen parte de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que considero que la comunicación, y más en entornos virtuales de educación, es quizás el elemento fundamental al momento de emprender un proceso de enseñanza y aprendizaje. Afortunadamente, en propuestas alternativas, incluso puntualmente como la del Instituto Paulo Freire, hay una diversidad a partir de las propuestas de cada uno de los tutores desde sus áreas, pero a partir de esa diversidad hay un elemento que es de unidad alrededor el reconocimiento del proceso dialógico y dialéctico al momento de desarrollar contenidos y desarrollar todo el constructo, digamos, que se puede encontrar en las aulas. Y considero que la comunicación es vital, es fundamental. A manera de conclusión, podemos decir que la realidad social y tecnológica está variando las formas de comunicación de forma irreversible y que el desarrollo de la competencia mediática en la educación es un reto para los docentes, padres de familia y líderes que se plantean contribuir a conseguir ciudadanos activos en una sociedad actual. Hemos llegado al final de esta charla formativa. Muchas gracias a todos por asistir y por participar de este espacio de formación como familia. Los invito a dejar sus comentarios e inquietudes debajo del video. También a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo información educativa mes a mes. Y por último, a compartir el link del video por las redes sociales y sus perfiles personales, y de este modo contribuimos a que todos nos sigamos formando como ciudadanos digitales informados, conscientes y responsables.